que el Señor nos rescató. Y todavía ellos dicen estas palabras, entonces aquí el Señor me mostraba incredulidad. ¿Cuántas veces hemos dudado del Señor? Y el Señor lo que ponía fuertemente en mi corazón y que de veras me da tristeza, hermano, y lo siento si me dan ganas de llorar, pero es que es algo muy fuerte porque saben que ahorita, en estos tiempos de COVID, hermanos, estamos en una guerra. Es una guerra y saben que tristemente como iglesia, como pueblo del Señor, hemos puesto nuestra mirada en el COVID y la hemos quitado del Señor. Y, y le tenemos tanto temor al COVID y corremos que el COVID, que el COVID, que el COVID, que todo lo que se menciona es COVID. COVID, COVID, por todas partes el COVID. Todos los lugares el COVID. ¿Y dónde está la palabra de Dios? ¿Y dónde está el Señor? A veces llegan hermanos a la iglesia y es triste tener que decirlo. No, ni siquiera se da un Dios te bendiga con la mano, que por el COVID. Ni siquiera se saluda a un hermano como se debe saludar. Ya no hay abrazos. Solo es, no, 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 de lejitos. En la iglesia del Señor, hermanos, esto me quebrantó tanto el corazón, porque el Señor me mostraba esto y me decía, si ustedes no están preparados, no se están preparando ahorita con un COVID, ¿será posible que nosotros podamos soportar las cosas más grandes que un COVID? Si un COVID nos tiene así, hermanos. O sea, imagínense algo más grande. ¿Y saben por qué? Porque sencillamente nosotros como el pueblo de Israel no hemos confiado en el Señor. No le hemos creído al Señor, que Él es nuestro protector, que Él nos cuida. Y que si la enfermedad, hermanos, ha de tocar la puerta de nuestros hogares, no es sencillamente porque nosotros andamos sin mascarilla en la calle, no es porque no estemos cumpliendo las reglas, sino porque si es la voluntad de Dios, hermano, que la enfermedad toque a nuestros hogares, es porque el Señor tiene un trato con nosotros. Hay un trato con nuestros corazones, pero no debemos temer, tenemos un Dios poderoso. Y estos ejemplos que el Señor nos deja es para que nosotros no seamos como el pueblo de Israel, para que nosotros no dudemos del Señor. Y el 21 dice, cuando el Señor los oyó, se puso furioso. El fuego de su ira se encendió contra Jacob. Sí, su enojo aumentó contra Israel, porque no le creyeron a Dios, ni confiaron en su cuidado. Qué tremendo, hermano. Si el Señor nos ha dicho que ha cubierto a su pueblo, así mi Señor me llevaba y me recordaba cuando las plagas de Egipto, si el Señor guardó a su pueblo, donde hubo tantas plagas, hermanos, ¿acaso el Señor no podrá guardar a su pueblo, donde está un simple COVID? ¿No podrá el Señor guardarnos? ¿No es el Señor más grande que el COVID? Claro que nuestro Señor es más grande que el COVID. Claro que nuestro Dios es soberano y poderoso. Es el todopoderoso. Y no se mueve en una sola hoja, sino por su voluntad. Y continuamos, hermanos, nos vamos a mover ahorita a los versículos 34, 35 y 36. Dice el 34 hasta el 37, se los voy a leer. Dice así, cuando Dios comenzó a matarlos, finalmente lo buscaron, se arrepintieron y tomaron en serio a Dios. Entonces recordaron que Dios era su roca, que el Dios Altísimo era su redentor, pero todo fue de dientes para afuera. Le mintieron con la lengua, con el corazón no eran leales a Él, no cumplieron su pacto. Aquí que nos está hablando de un corazón que no le fue leal al Señor. De labios para afuera lo confesaron, pero su corazón realmente no estaba con el Señor. Y tristemente, mis hermanos, qué pena tener que decirlo, es lo que el Señor pone en mi corazón. Y yo le decía, Señor, ayúdame a hablar la palabra con la verdad y con la sinceridad que lo tengo que hacer. Pero así están nuestros corazones. Yo no sé cómo están los corazones de ustedes porque realmente no los conozco, ¿cierto?
Pero si el Señor nos trae esta palabra es porque quiere que examinemos nuestros corazones, examinemos nuestro caminar. ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? ¿Qué estamos haciendo? Estamos en un tiempo de guerra. Estamos en un tiempo de guerra. Y yo recuerdo la película que los pastores nos compartieron. Ese muchacho, ese soldado, renunció a todo. Ese soldado se preparó para ir a esa guerra. Y ese soldado fue a esa guerra sin una arma, porque su arma más poderosa era la presencia de Dios en él. Era el poder de Dios. Ese varón le creyó a Dios y por eso se fue sin un rifle para esa batalla. Y así somos nosotros y así debemos ser nosotros. Creerle al Señor y que desde nuestro corazón, no decir, sí Señor, yo te creo, desde el corazón, creerle al Señor y estar dispuestos a ir a la batalla. Porque sabemos que el que va con nosotros es más poderoso que el que está en este mundo. Nos movemos al 56 y 57 hasta el 58. Dice así. Pero ellos siguieron tentando al Dios Altísimo y rebelándose contra él. No obedecieron sus leyes, le dieron la espalda y fueron tan infieles como sus padres. Eran tan poco fiables como un arco torcido. Hicieron enojar a Dios al construir santuarios a otros dioses. Con sus ídolos los pusieron celosos. ¿Qué levantaron ellos? Ídolos. Esa es la infidelidad del pueblo de Dios. Hemos levantado ídolos y tristemente ahorita, en estos tiempos, el COVID es un ídolo. Es un ídolo. Y es un ídolo porque ha creado tanto temor impresionante. Y debemos preguntarnos en nuestro corazón, ¿a quién debemos temer? ¿A Dios o al COVID? Y aquí, cuando ustedes tengan tiempo, lean el Salmo 78. Pídanle al Señor que les hable a su corazón, que les muestre, porque aquí podemos ver que este pueblo no le agradeció al Señor. Nunca hubieron palabras de gratitud. Y aquí lo van a encontrar en este Salmo. Este pueblo siempre se quejaba. Siempre hubieron quejas, hubieron murmuraciones, nunca hubieron palabras de agradecimiento al Señor. Ahora, teniendo en cuenta todos estos pecados que aquí les he mencionado, hermanos, ahora nos vamos a mover a Isaías 40. Teniendo en mente todo lo que hemos ahorita hablado. Y aquí en Isaías 40 dice, nuevamente les vuelvo a leer la misma versión. Escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Cuando aquí nos dicen abran camino, aquí nos está diciendo, en Reina Valera dice preparad camino al Señor. Y aquí en una traducción viviente dice abrir camino al Señor, ¿cierto? Esto nos está hablando, esto nos quiere decir que ¿qué es esto? Quitar. ¿Qué significa esta palabra quitar? Despejar, eliminar todo obstáculo, absolutamente todo obstáculo, todo pecado, toda actitud, todo lo que no le agrada a Dios del corazón. Quitarlo para que el Señor pueda entrar a ese corazón. Dice, quiten todo aquello que impide que haya un verdadero cambio o transformación en el corazón. Por eso cuando dice, preparad o abrir camino, estamos dispuestos a preparar y abrir camino para el Señor, para que su gloria se manifieste, su poder en nosotros. Y así que hay un salmo que parafraseé en Hebreos 12:1 que dice, así que despojémonos de todo peso que nos estorbe para que la gloria de Dios sea revelada, especialmente del pecado que nos enreda y que fácilmente nos hace tropezar. Ahorita vamos
y sigue diciendo en el mismo versículo, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Si el Señor nos está hablando de hacer una carretera derecha es porque realmente no estamos caminando conforme a la voluntad del Señor. No estamos caminando conforme a sus caminos, porque el camino del Señor es recto. Derechos son sus caminos. Y eso nos conduce a vivir una vida de santidad, una vida de pureza, apartada para el Señor, una vida de temor al Señor, una vida donde se glorifica el poder del Señor, la majestad del Señor en nuestras vidas, en nuestros hogares. No estoy diciendo que somos perfectos y no los estoy diciendo que vamos a ser perfectos, sino que en Cristo Jesús vamos siendo transformados día a día, a medida de que nosotros decidimos caminar por este camino de rectitud que es Cristo. Su verdad, su palabra. Comer la palabra del Señor, meditar en ella. La pastora nos habló el martes de la importancia de meditar en la palabra. La palabra nos muestra el camino en que nosotros debemos andar. Y cuando Él nos dice que abramos este camino y que hagamos esta carretera derecha, nos está llamando a un arrepentimiento. Nos está llamando a que reconozcamos que hay pecado en nosotros y que debemos arrepentirnos. Luego dice el 4, rellenen los valles y allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas. Cuando yo busqué esta palabra, rellenen los valles, porque me llamó la atención y dice, rellenen los valles. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Y allanen los montes y las colinas. Pero antes de llegar a rellenen los valles, les voy a hablar primero de allanen. Porque cuando se está hablando de allanar, es tomar algo que está alto y llevarlo a nivel del suelo. Eso es lo que nos está diciendo. Y está hablando de qué? De las colinas y de montañas, que son ¿qué? Altas. Nos está hablando del orgullo del corazón. ¿Hay orgullo en mi corazón? Claro, yo he luchado con el orgullo, hermano. Antes de yo compartirles esta palabra, les digo que esta palabra la tuve que vivir. Vea, cuando yo llegué a los pies del Señor con esta palabra y le preguntaba al Señor y el Señor me mostraba todo esto y me quebranté fuertemente ante el Señor porque el Señor me mostraba cuántas veces yo he sido orgullosa, cuántas veces he hecho planes sin consultar a Dios. Y luego ya le digo, Señor, ¿qué hice este plan y todo? ¿Y qué te parece esto y lo otro? Cuando ya yo tomé la decisión en mi corazón, cuando mi corazón ya está ya haciendo los planes. El Señor me dice, no te muevas de aquí, pero yo no, yo es que yo quiero estar ahí, es que yo debo estar ahí. Pero el Señor me dice, quédate aquí. Y saben que a veces el Señor me concede hacer lo que estoy haciendo para mostrarme mi orgullo, para mostrarme la condición de mi corazón. Y me he tenido que golpear porque ha habido orgullo y eso es una parte que el Señor ha tratado fuertemente conmigo. El orgullo de mi corazón. He sido orgullosa. He buscado, hermanos, que me den la gloria, porque se los confieso, he luchado con eso. He luchado muchísimo con malos pensamientos. Y todo esto me lo traía el Señor. ¿Cuántas veces has hecho la obra para mí buscando reconocimiento? Buscando que te digan, bien hecho, Saridis, lo hiciste súper bien hecho. ¿Cuántas veces has buscado ese reconocimiento? Y yo le dije, Señor, perdóname, porque tristemente lo he hecho. Tristemente he buscado reconocimiento, cuando el único reconocimiento que yo debo buscar es el de Dios, no el del hombre. Y ese es un orgullo que el Señor ha tenido que tratar conmigo fuertemente y me ha tenido que quebrar. Y le doy gracias. Le doy gracias por los golpes que me he tenido que dar, hermanos, porque a través de ellos he aprendido. No ha sido fácil, pero le doy la honra y la gloria a mi Señor, que ha tenido misericordia de esa su sierva y ha permitido que me tropiece. ¿Para qué? Para mostrarme cuán equivocada he estado y que mi corazón es engañoso. Yo no debo confiar en mi corazón, yo debo confiar en el Señor. Entonces, cuando viene el Señor, ahora sí les voy a ir a la parte donde dice,
rellenen, porque ya saben que allanar es llevarlo al nivel del suelo y eso nos está hablando de humildad. Entonces, cuando el Señor quita el orgullo, porque no es en nuestras fuerzas, es por la gracia, es por el Espíritu del Señor y es por su misericordia que de verdad podemos ser libres de todo esto, de todas estas luchas. Y cuando el Señor dice, allanen, nos está hablando de la humildad. Quiten esa arrogancia de su corazón, quiten esa rebeldía, quiten esa obstinación, como el pueblo de Israel. Quiten todo eso de sus corazones. Quítenlo de sus corazones. ¿Para qué? Para que en humildad reconozcan la condición de su corazón. Vengan a mí quebrantados. Oren a mí, busquen mi rostro y yo les concederé el perdón, dice el Señor en su palabra. Pero para eso tenemos que ser humillados primeramente. Pero es mejor, hermanos, cuando nosotros reconocemos nuestra condición y vamos ante el Señor y le decimos, Señor, he pecado. He pecado y yo ya estoy aquí delante de ti, pidiéndote que tengas misericordia de mí y perdones mis pecados. Luego nos dicen, la palabra rellenar nos dice lo siguiente. Pero antes de ir allá, qué pena, les voy a hablar de lo que el Señor puso en mi corazón. Dice, algo alto de llevarlo al nivel del suelo. Esto nos habla de la humildad. Los humildes reconocen su condición de pecado y acuden sin titubear a la presencia del Señor en busca de reconciliación. Los humildes verdaderamente temen al Señor. Los orgullosos se niegan a reconocer su condición espiritual. Ellos creen que están bien y no necesitan hacer ningún cambio. Una hermana comentó esto, el orgullo nos mantiene alejados de Dios. Y yo dije en estas palabras, el orgullo nos separa completamente de Dios y nos vuelve autosuficientes. El orgullo es un gran obstáculo que impide que nuestro amado Dios produzca o haga un cambio en nuestras vidas, desde adentro hacia afuera. Entonces, teniendo esto en mente, y ustedes pueden darse cuenta que hay muchos versículos también en la Biblia que nos habla del orgullo y también que nos habla del humilde. Y ahí está Mateo 23:12, tenemos Santiago 4:6, tenemos Proverbios 8:13, para los que quieran ir anotando. Entonces, con la palabra rellenar, me topé con algo precioso. Entonces, la palabra rellenar es llenar, rebasar, estar completamente lleno, ordenar. Y cuando yo veía todo esto, como le digo, cada parte que aquí está escrita fue preguntada al Señor. No fueron mis palabras porque yo jamás podría hacer algo así. De veras no tengo la capacidad. Y el Señor mostraba esta palabra ordenar a mi corazón. Y cuando traía esta palabra a mí y esta palabra rellenar, y yo estas dos palabras juntas, Señor, este sinónimo de esta, el Señor me hablaba de su Espíritu Santo, ¿cierto? Y qué precioso porque habla de la humildad y luego habla de su Espíritu Santo. Hablaba a mi corazón. Y su Espíritu Santo es el que viene a rellenar, ¿cierto? A rebasar. Pero también viene a traer orden. Orden y orden de prioridades en nuestras vidas. Un orden divino porque empieza desde dentro de nuestro corazón, pero también un orden de prioridades. ¿Dónde está Dios en mi vida? ¿Es Dios lo primero? Como un cristiano una vez le preguntaron, ¿quién eres tú? Ah, yo soy esposo, yo soy hijo, mencionó todo. ¿Y qué más eres tú? Yo soy cristiano. Wow. De último dijo que era cristiano. De último. Esto es lo que el Señor quiere ordenar en nosotros. Que desde un principio nosotros entendamos y reconozcamos y cuando nos pregunten, ¿quién eres tú? Yo soy una hija del Señor. Pero no sencillamente porque lo diga, sino porque la gloria de Dios se refleja a través de mí. Y otros la pueden ver. Y quizás otros ni me van a preguntar, sino que lo van a notar. ¿Por qué? Porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios.
Él es el que hace esa transformación desde adentro hacia afuera. Es un cambio total, hermanos, es un cambio completo, completo, en todo el sentido de la palabra. Tú no vas a volver a ser el mismo. Cuando tú permites, abres ese camino, quitas esos pecados, esos obstáculos, lo que está ciertos, obstaculizando que el Señor, que el Espíritu de Dios haga su obra en y a través de ti. Entonces, esto me llevó a recordarme cuando el Señor hizo la creación, ¿cierto? En Génesis, que la creación, ¿cómo estaba? En completo desorden. Y dice que el Espíritu de Dios se movía, ¿qué? Trayendo orden. Trayendo orden. Y eso está haciendo el Señor. Hermanos, hoy el Señor quiere hoy restaurar a su iglesia. Sí, porque usted había comprado muchos cepillos de muchos colores y solo le había dado uno ahí. El Señor quiere restaurar, ¿cierto? Quiere restaurar a su iglesia, quiere volvernos a ese orden, llevarnos a ese orden, porque si nosotros no estamos dentro del diseño del Señor, como el Señor quiere que lo hagamos, ¿cómo nosotros vamos a poder ir a la guerra y arrebatarle las almas al diablo? ¿Cómo lo vamos a poder hacer si realmente nosotros no estamos bien con el Señor? Si no estamos en el orden del Señor. No tenemos la autoridad para salir a rescatar almas. Y eso nos ha pasado. A mí me ha pasado. Y hoy podemos ver muchas iglesias tristemente, hermanos, que eso les ha pasado. En estos días escuchaba una hermana que me contaba algo fuerte, es una recién convertida. Bueno, tiene tiempito, pero pues está apenas aprendiendo. Y una hermana de tantos años de estar siendo cristiana, la trató de una manera que realmente, hermanos, ni en el mundo se ve. Ni en el mundo se ve. Entonces, miren la condición del corazón del pueblo de Dios. Estamos como el pueblo de Israel. Y por eso el Señor nos llama, abran camino, porque el Señor quiere hacer grandes obras en nosotros, para que la gloria de Él se refleje, para que vayamos al mundo y no tengamos ni siquiera que hablar. El mundo se dará cuenta, verá el poder de Dios en nosotros. Lo verá, el poder de Dios en nosotros, hermanos. Es maravilloso. Es maravilloso. Yo les voy a dar un testimonio. He estado viviendo pongamos que en un mes, en un mes, he estado viendo el poder de Dios de una manera impresionante. Yo me he quedado sorprendida con cosas que yo les digo que yo nunca pensé que iban a cambiar. Así se lo digo. Y cuando veo todo esto me quedo impresionada. Una de las cosas que luché mucho fue con mi niña Sara Sofía, porque Sara Sofía era una niña que tenía muchos temores, muchos temores. Ella, siendo una niña, tenía temor a si se quedaba sola. Sara Sofía tenía temor a subirse a un columpio. Sara Sofía no se subía. Sara Sofía no estaba con otro niño, no compartía con niños. Sara Sofía no compartía con otras personas, nada. O sea, era una niña que todo el tiempo quería estar pegada de mí. Y si alguien se le acercaba a Sara Sofía, era temerosa, con mucho miedo. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué estaba pasando con mi niña? ¿Por qué esta situación? Y ¿saben qué? Que el problema era yo. Yo era el problema. Y el Señor me trae a sus pies con su cuerda de amor, me trae con su palabra, me habla a mi corazón y me muestra la condición de mi corazón y lo que yo estaba causando en esta pequeña. Y nosotros, hermanos, somos de bendición en nuestros hogares, pero también podemos ser de maldición en nuestros hogares. Porque si nuestro corazón no está con el Señor, como debe estar, hermanos, no vamos a ser de bendición para nuestros hijos. Nosotros tenemos, hermanos, que examinar nuestro corazón todos los días en la presencia del Señor. Escudriñar el corazón. Pedirle al Señor, escudriñame, examíname, Señor. Saca la luz. Hermanos, no tengan miedo de decirle a Dios que saque la luz los pecados. Eso es lo que yo todos los días le pido. Saca la luz.
Saca a la luz todo pecado oculto, aún aquel pecado que pase desapercibido, porque para Dios no hay pecado desapercibido, Él los puede ver todos. Y cuando Él empieza a sacar, hermanos, es maravilloso, es poderoso porque tu vida empieza a ser transformada, restaurada. Empiezas a experimentar la libertad, el poder de Dios, la gloria de Dios en tu vida. Y saben que eso se refleja en tu familia. Yo ahora veo a Sara Sofía y digo, hoy la llevamos al parque y nos quedamos, mi esposo y yo, sorprendidos. ¿Por qué? Porque nunca era capaz de subirse a un columpio y hoy lo hizo. Hoy se subió, hoy se disfrutó el parque, nunca lo había hecho. Hoy corría sola y se iba a otro lugar sola, cuando antes no lo hacía. Ese es el poder de Dios. Hoy estoy aquí porque este varón me está apoyando. Porque este varón, aunque no es cristiano, me dijo, sabes, el Espíritu de Dios está contigo. Y me apoya, pero no ha sido por mí. Ha sido por el mismo Espíritu de Dios, porque ha abierto camino, hermano. Le ha abierto camino al Señor para que haga la obra. Para que haga la obra. Mi esposo hoy se está levantando. Hoy este varón, hermanos, lee la palabra. Este varón me acompaña a la iglesia, me apoya, está aquí, hoy me bendijo. Hoy me dijo, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Hermanos, eso lo hace Dios. Hermanos, aquí en esta casa ya no hay una cerveza. Eso lo quitó Dios. Y saben que les voy a abrir mi corazón porque ahorita lo siento. Hoy aquí no hay pornografía. Hoy aquí, hermanos, no hay borracheras. Hoy en este hogar no hay programas horribles como antes los había. Ya no. Hoy aquí, hermanos, hay una unión familiar, aunque mi esposo todavía no ha reconocido al Señor en su corazón. Pero yo veo el poder de Dios en la vida de él. Cómo el Señor lo está levantando. ¿Ustedes creen que si yo no hubiese abierto el camino al Señor, hubiese quitado los obstáculos que habían en mí porque tenía que empezar conmigo? Primero conmigo. ¿Ustedes creen que esto estaría pasando en mi hogar? No, hermanos, no estaría pasando. Ya lo he vivido. Cuando yo quise hacer las cosas a mi manera, ¿saben qué pasó? Fracasé. Y sí que lloré, y sí que me di unos golpes, porque no veía cambios. Me frustré porque no habían cambios. Pero cuando dejé que el Señor hiciera la obra, hoy puedo decir, la gloria de Dios se manifiesta en este hogar. Y hoy este varón me da honra. Nunca antes, hermano, lo había recibido, porque era seco, 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 impresionante. Pero hoy le doy gracias a Dios y le digo, Señor, hoy me enamoro cada día de este nuevo hombre, de este nuevo hombre. Y yo hoy le doy gracias a Dios, hermano, por estar en esta casa, porque no trabajo, estoy en la casa. He renunciado a muchas cosas, pero saben que hoy le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado de servirle a mi familia, porque es una gran bendición, y de verlos crecer en el Señor. Y hoy les quiero dejar esta reflexión, bueno, una pregunta para que analicemos, pero antes de eso les quiero decir, bueno, leer este comentario que el Señor puso en mi corazón. El Señor quiere traer su orden divino a nuestras vidas con el propósito de que la gloria del Todopoderoso sea manifiesta a través de nosotros, en un mundo donde hay tinieblas, en un mundo donde cada día va de mal en peor, está siendo destruido, engañado por el enemigo. Porque el enemigo lo único que trae, hermanos, es destrucción. Eso es lo único que el enemigo trae. Pero Dios trae bendiciones cuando se le obedece, cuando nos sometemos a su voluntad, completa, absolutamente. Hoy yo los animo, no tengan temor de hacer cambios en su vida. No tengan temor, hermanos. Ningún temor. Hoy pídanle al Señor que revele, que saque cuáles son los pecados con los que están luchando. Y el Señor les va a mostrar y no tengan temor de ser confrontados, sino denle la honra y la gloria al Señor,
por su misericordia para con nosotros. Somos el remanente del Señor y nos quiere preparar para que vayamos al mundo, hermano, a rescatar las almas que tristemente muchas se han ido sin conocer al Señor. Pero el Señor nos ha levantado para este tiempo y yo los animo y hoy le pido en el nombre del Señor que el Señor examine cada corazón. El Señor ha examinado el mío y que hoy examine de ustedes y no tengan miedo de que el Señor les muestre lo que hay en el corazón. Que el Señor les muestre para que cada día puedan vivir una vida en pureza, en santidad y siendo transformados, porque el Señor quiere reavivarnos y ese avivamiento es un cambio que produce a través del Espíritu Santo. Ese es el cambio que quiere hacer en nuestra vida, total y absoluto. Y eso no te va a afectar solo a ti, sino a todos los que están a tu alrededor, a todos. Dice, para reflexionar, ¿qué pecados, actitudes o comportamientos están impidiendo que la gloria de Dios se haga manifiesta en y a través de mí? Porque aquí terminando de leerles, dice, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Nos está hablando de nuestros corazones, de nuestra vida, de cómo estamos viviendo, ¿cierto? Así que suavicemos, dejemos que el Señor entre a nuestros corazones y haga lo que tenga que hacer. Entonces, me encanta esto, entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Así lo creemos. Y hoy esta palabra la declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Que así será, que así será, porque Él ha hablado. Y con esto, hermanos, los dejo. Antes de, no sé si la pastora está por ahí, de pronto quiere dar un comentario o algo. Para ya cerrar aquí. Creo que no Ya, está. buenas noches para todos. Hola, Pastor Johnny. Y por aquí camuflado. Ya me di cuenta. No, muy bien, Charis, muchas gracias. Nos pones a reflexionar mucho esta noche acerca de qué tan bien estamos haciendo las cosas, qué tanto en realidad estamos haciendo lo que sale de nuestra boca, porque muchas veces es solo de boca lo que decimos, pero no lo cumplimos. Así que nos queda para reflexionar esta noche a todos y sabemos de las bendiciones que el Señor le ha dado a su familia, del hecho de que la ha levantado y ha sido una gran bendición saber que están saliendo adelante cuando el Señor pudo entrar 100% en ese hogar. Para todos, pues es un ejemplo maravilloso y bueno, gracias a Liz por abrirnos el corazón y contarnos cosas de su vida, porque pues sabemos que no es fácil. Así es, pero gracias a ustedes también por disponerse a escuchar, porque es un privilegio poder compartir con mi familia. Y como les digo, también luchamos todos y todos tenemos lucha, pero estamos para fortalecernos los unos a los otros. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos fortalezcamos los unos a los otros. Y bueno, hermanos, si alguien tiene un comentario, bien pueda, para ya orar y entregar este tiempo al Señor. Es un ejemplo de vida, de fe, de conocimiento, de amor y de reconocer